A partir de marzo del 2020, este encerramiento pandémico ha cambiado la manera como interactuamos, cómo nos comunicamos, cómo nos divertimos. En mi caso, no he grabado en persona conversando de frente con algún invitado por más de 18 meses. He tenido que adaptarme, resignarme a no tener esas experiencias que tanto disfruto. Sin embargo, hoy conversaremos con un grupo de amigos que decidieron buscar una opción virtual para reunirse y conversar sobre cosas que les apasionan. Y esta reunión virtual, informal, terminó en un podcast. Te presento a nuestros invitados. Pues saludos, muy buenos días, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Mi nombre es Enrique Fernández. Nací en San Juan, Puerto Rico. Y mis estudios fueron en aviación. Así es que muy diferente a lo que estamos haciendo hoy en día, pero... Mi nombre es Jorge Ramos. También soy de San Juan, Puerto Rico. Nacido y criado en San Juan, Puerto Rico. Estudié telecomunicaciones, también tengo una maestría en Global Management y actualmente resido en Texas, pero en el mes de octubre me mudo para Carolina del Norte, una de las mecas de la cerveza. Mi nombre es Arturo Ferrer, soy de Guaynabo, criado en Santurce y en Río Piedra. Tengo un bachillerato en artes gráficas y un bachillerato en lo que es mercado y advertising. Jorge Ramos, Arturo Ferrer, Enrique Fernández y Ariel Ferrer comenzaron con ese invento y le llamaron Breaking News Beer and Coffee Podcast. Y poco más de un año después, y una gran cantidad de cervezas artesanales, conversaciones interesantes con personalidades de esta industria y mucha pasión y esfuerzo, este corillo, como decimos en Puerto Rico, llegó a donde nunca imaginaron. Su invento logró acaparar 2 importantes premios otorgados por el Craft Beer Marketing Awards. Participaron en la categoría Beer Marketing Wildcards Best Beer Related Podcast. Traduciendo, mejor podcast relacionado a cervezas. Y se llevaron 2 importantes premios. Premio de Oro en las Américas y Premio Platino Global como mejor podcast de cervezas. En este episodio regresa Cristian Joel Mercado Acevedo del podcast The Food Engineer para ayudarme aportando su conocimiento y preguntas precisas sobre el mundo de cervezas artesanales. Ese es el episodio número 176 y conversamos con el equipo del podcast Breaking News Beer and Coffee. Saludos, hoy vamos a tener una conversación como nunca la hemos tenido. Primero, por el tema, va a ser un tema muy diferente, pero va a ser muy interesante. Y además que tenemos casa llena, tenemos 5 personas aquí en la plataforma donde estamos grabando, así que el momento de editar ahí voy a tener que pasarla un poquito más difícil, pero vamos a pasar súper. Y me acompaña como anfitrión Cristian Mercado. Ya Cristian estuvo anteriormente en el podcast, él tiene también su podcast The Food Engineer. ¿Lo dije bien, Cristian? Perfecto. Y Cristian pues va a ser el coanfitrión porque él va a ser como el technical advisor en todo este tema de que vamos a conversar hoy. Hace ya creo que algunas semanas salió en diferentes sitios, en las redes sociales, en la prensa, que un podcast, bueno, yo lo escuché en Notipod hoy, creo que es un podcast de Estados Unidos que es de podcasting de Hispanoamérica, de Latinoamérica. Y ellos estaban hablando de un podcast de Puerto Rico que se había llevado un premio mundial como el mejor podcast global en el nicho de cervezas.
Y también se habían llevado un segundo, como un premio, no recuerdo el concepto, pero como segundo en América. Sí. Primero en América. Exacto. Vamos a hablar un poco sobre, primero, el podcast se llama Breaking News, Beer and Coffee. Vamos a hablar primero, porque ya ellos me hablaron cada uno sobre sus orígenes, pero cómo llegan cada uno a este mundo de la cerveza y el café. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? ¿Sí? Bueno, pues Vamos a yo ver. empecé, mi amor con la cerveza comenzó ya más o menos para el año 1998, 99. Y mi primer amor fue, vende, qué decirle, pues medalla tal vez, pero después descubrí que había otras cosas más interesantes que cervecitas más ligeras. Pues descubrí una cerveza que se llama una Boston Lager de Samuel Adams. O sea, que esa fue, como quien dice, la primera cerveza que dije, con aquí hay algo diferente, que hay algo más. Y eso fue, pues yo, cada vez que viajaba, iba a diferentes estados, diferentes países, buscaba, pues, cuáles eran las cervezas locales que predominaban y las probaba, seguía probando. Pero la fiebre grande me dio más o menos como para el 2010, que empecé con el amor del homebrewing. Y empezaron a llegar también lo que son muchas cervezas artesanales de los Estados Unidos y de Europa. Y eso fue lo que, como yo siempre digo, lo que cambió mi vida para siempre, que de ahí tal vez de algo esporádico, pues se convirtió en algo que es parte de mi vida ya. O sea que yo estoy... Jorge, antes de continuar, tú viste que estudiaste telecomunicaciones y te estás mudando de Texas a Carolina del Norte, ¿fue que dijiste? Sí. La mudanza tiene que ver, ¿trabajas en telecomunicaciones o estás de lleno más activo en el mundo de la cerveza? Háblanos un poco sobre eso. Actualmente, pues ahora mismo estoy, como quien dice, tuve que dejar mi trabajo en Puerto Rico, que trabajaba como brand ambassador en Ocean Lab, pero recientemente me devolvieron mi título, o sea que nuevamente soy brand ambassador de Ocean Lab. Y lo que estoy haciendo, yendo y viniendo de Texas a Puerto Rico, voy a estar haciendo cosas con ellos. Y pues realmente nos mudamos de Texas para Carolina del Norte por una oportunidad de empleo de mi esposa. Okay. Realmente eso es lo... ¿Quién continúa con la historia? Bueno, pues continuar yo, ¿verdad? Pues el amor mío a la cerveza más o menos comenzó básicamente también en la misma época que de Jorge, 1998, por ahí. Yo me estaba graduando de la universidad. Ya dije la edad mía, como quien dice, ¿verdad? Pero la primera cerveza que a mí no me gustaba mucho la cerveza, ciertamente. A mí me gustaba más lo que era el vino y yo me iba más por el lado del vino. Y la cerveza, pero no me llama mucho la atención, pues lo que había aquí en Puerto Rico, pues no, como que no me llenaba. Hasta que probé por primera vez lo que es la Guinness. Y entonces, pues ahí de en adelante yo dije, esto es otra cosa. Esto es totalmente diferente a lo que yo tenía en mente, lo que es una cerveza. Y me cambió la vida completamente. Al igual que Jorge, yo viajaba y trataba de probar diferentes tipos de cervezas que no llegaban a Puerto Rico. Y más o menos como para el 2000, yo creo que fue como 2008 por ahí, fue que empiezan a traer no habían cerveza todavía. En el 2008 me da por tratar de recrear esas cervezas que probaba afuera. Y pues me enamoré de lo que es el homebrewing. Y de ahí en adelante, pues, literalmente trataba de replicar las cervezas que no habían en Puerto Rico, los estilos que no habían en Puerto Rico. Una IPA, quizá una Brown Ale, pues yo las hacía quizá en cerveza, ¿verdad? En homebrewing no sabía cómo, literalmente, sabía quizá una barley wine, o quizá una brown. Pues yo las hacía en casa y pues yo creía que así es que sabían, hasta que llegó de momento las cervezas artesanales que vinieron de afuera, gracias a Carlos del Pin, que trajo entonces todo ese tipo de cerveza y esos manjares que nos juquearon a nosotros. Y de en adelante, pues,
en ese mundo cervecístico es que vengo a conocer a estos dos hermanos míos que gracias a la vida y a la cerveza pues los conozco. Sí. Sí, mucha gente puede echarle la responsabilidad a la cerveza de muchos malos pasos o malas decisiones, pero ustedes por lo menos tienen una buena amistad que pueden. Sí. Sí. Trajo cosas buenas la cerveza. Trajo cosas buenas, exactamente. Enrique, tu historia. Pues mira, yo desde mis días de la universidad, ¿verdad? Siempre he sido fanático de lo que es la cerveza. Ciertamente en Puerto Rico no se conseguía mucha variedad para ese tiempo, como decía Jorge, la medalla, las cosas clásicas, ¿verdad? Las cosas más comerciales que uno estaba acostumbrado a ver alrededor de los Estados Unidos en general. Siempre me gustó beber cerveza cuando salía a fiestas, etcétera, con las amistades. Pues no era alguien tanto de beber ni licor ni vino, siempre he sido más cervecero en cuanto a esa parte. Pero eso, en el 2009, 2010, que en realidad en Puerto Rico fue que empezó el boom empezaron a llegar cosas bien interesantes de muchas partes del mundo. Yo creo que fuimos bastante afortunados que empezaron a llegar cervezas que de verdad son, o sea, world class, no cositas así random que uno va todavía a otras partes del mundo y te das cuenta que en realidad en Puerto Rico hay una selección buena y relativamente en buenas condiciones en cuanto a frescura, etcétera. No están llegando lo que sobró. Y eso siempre me empezó a interesar más. Alrededor del 2011 empecé lo que es el homebrewing como Arturo y Jorge. Ahí también empecé a conocer un montón de gente que estaba envuelta en ese mundo, que de verdad que son la gente más cool que te puedes imaginar. Todo el mundo tiene una actitud ¿verdad? De hermandad, de ayudarse, compartiendo cosas nuevas. Siempre que alguien venía de un viaje con una cerveza diferente, lo primero que querían hacer era sacar vasitos chiquitos para probar y todo el mundo estaba bien, como todo el mundo estaba en las de aprender y era algo nuevo en general en Puerto Rico, pues yo creo que eso ayudó a que se creara algo bien, bien cool. En los días de Palma Station y estos negocios, Palma Station era un negocio que básicamente era una gasolinera y adentro cuando entrabas la tiendita parecía como un Walmart de cerveza artesanal que en ese momento, ¿verdad? No se conseguían en tantos lugares. Y recuerdo que uno llegabas a la barra, pedías una beer de barril, en lo que caminabas por la góndola con tu cerveza en la mano, viendo todo lo demás que había en botellas y latas, y era como que wow, siempre había algo nuevo, bien interesante. Súper. Esta pregunta es como que se me ocurrió ahora y quiero que todos me la contesten. ¿Verdad? Y es que todos han mencionado en algún momento, empecé con la medalla. Entonces quiero primero, ahora con el gusto y con el conocimiento que ustedes tienen, ¿verdad? Y algunos de ustedes que tienen la experiencia de que están en el mundo de cerveza fuera de Puerto Rico. Primero quiero que me hablen las cervezas comerciales de Puerto Rico, ¿verdad? El sabor y todo eso, y cómo se ven en el mundo exterior en Estados Unidos. Ahí, Cristian, pues también el feedback de ustedes es bienvenido. Adelante. Bueno, si nos dejamos llevar por la medalla, yo siempre digo que la medalla en su categoría es excelente cerveza. Lo que es un American Light Lager. No hay que pelearse. Tú se la echas a una Coors Light, a otra cerveza así similar, que es de la misma categoría. Y para mí, pues una medalla tiene más sabor, va a tener... Obviamente es una cerveza ligera, o sea, tú no pretendas... Porque hay gente que me dice, ay, pero es que no tiene olor a lúpulo, no tiene otro. Pero es que tú quieres, si es un light beer, no va a tener olor a lúpulo porque no es parte de su perfil. Pero dentro de su categoría es excelente cerveza. Excelente, de buena calidad, son bien consistentes y eso es bien importante. Es una de las dentro del mundo de la cerveza, ser consistente es una de las cosas más difíciles de crear. Y también es famosa fuera de Puerto Rico, es bastante popular, bastante consumida. Va bien por los puertorriqueños per se. Fuera de los puertorriqueños, pues no se conoce mucho, no es algo que se conozca. Es una marca que empezaron a exportar la realidad hace bien poco. A los Estados Unidos. Solamente tengo entendido que está quizás en 4 o 5 estados, tal vez.
Ujú. que no es algo así fácil de conseguir afuera, pero sí dentro de la comunidad puertorriqueña y la diáspora, ¿verdad? Yo creo que allá afuera probablemente les ha ido muy bien con lo que han, Ujú. con lo que Sí, han con la de enviado. exportado. Sí. ¿Y Una cómo cosa bien entonces surge? interesante Cristian, adelante. es que algo que mencionó Jorge, que fue las categorías, ¿verdad? Ujú. Tú tienes, la cerveza generalmente la dividimos en categorías porque pues, es lo que hacemos los humanos, ¿verdad? Dividimos Ujú. las cosas en grupitos para poder entenderlas mejor. Sí. Y esta categoría de Light Lager es súper difícil de hacer porque el sabor es tan tenue Ujú. que cualquier error de producción, cualquier problema de la fermentación se transmite a través del olfato, a través del gusto y si tú dañas una Light Lager es bien fácil saberlo. Ujú. Y yo he probado medallas en Virginia, en Puerto Rico y me sabe igual. Entonces hay que realmente darle un aplauso a esa gente porque son consistentes Exacto. y el producto hasta exporta bien, que no se puede decir lo mismo de todas las cervezas. No, porque hay unas que le añaden. No, no voy a decir nada. Sí, 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 sí. Mejor lo digo. Ok, Más y adelante entonces, tal vez. sí. Y entonces, ¿cómo deciden hacer un podcast? Porque obviamente el podcast es audio, y entonces, bueno, que ustedes tienen ya también, o sea, el concepto de podcast, ya ustedes es un show, ¿verdad? Ustedes tienen su canal de YouTube, Ujú. ustedes hacen video, hacen audio, pero entonces, ¿cómo deciden crear un podcast? Jorge o Eso yo. Quique, que les toca. Ok. Obviamente estamos hablando de que comenzó, como yo siempre digo, tal vez si no hubiera sido por la pandemia, el podcast no hubiera existido, no existiría, esa es la realidad. Okay. Sí, es verdad. La consecuencia de la pandemia, pues vino el podcast. Pues un día, Arturo me dice, mira, que te envié unas cervezas con Quique, para que las pruebes y me digas cuál es tu parecer. Y yo, pues claro que sí. Entonces va aquí que un día llega a mi casa frente, mira, va, que estoy aquí, tengo la cerveza para que las cojas. Y bajo, las busco, las cervezas. Y yo le digo aquí que, bueno, ¿por qué no hacemos un live o algo? Cosa de para que lo ponemos en Facebook, porque a mí me encanta lo que es las cámaras y Sí, hablar y eso lo... fue una cerveza que yo hice Ujú. a tiempo, fueron unas homebrews. Entonces, en el aburrimiento de la cuestión de tal, entonces, pues, tenía mucha cerveza, tenía para repartir, porque obviamente no me iba a ver todo eso, imagínate. Entonces empecé a repartir a todos los panas, le di a este hombre y le di a Quique también. Ujú. Jorge, sigue. Entonces, pues ahí, pues, Entonces, ahí, Jorge, sí, entonces pues, ahí yo dije, mire, Quique, entonces nos llamamos por Zoom y hacemos un live por Facebook y lo grabamos y lo posteamos, whatever. Entonces así fue. Nos conectamos por Zoom, lo grabamos, hablamos de la cerveza. Yo creo que en ese momento todavía no teníamos ni nombre del no, eso show fue un todavía live ni ahí. nada. En realidad fue la falta de socializar. Exacto. Que, estábamos todos encerrados en las casas. Eh, Seguíamos pues dándonos nuestras cervecitas porque las hacíamos en la casa y eso, pero no es lo mismo darse una cerveza solo que con los Ujú. panas y hablando, que si, a qué te huele, qué sabe, qué le echaste, la malta, cuánto tiempo. Yo creo que Y los primeros 3 episodios fueron así. Sí, fueron 3 episodios y Sí. fueron 3 cervezas de Arturo que nos dio a probar. Y de ahí fue que surgió el nombre. El nombre, obviamente, a mí se me ocurrió porque, obviamente, uno veía todas las noticias todo el tiempo. Decían, breaking news, breaking news. Y yo, breaking news, pero vamos a sacarle algo partido a los breaking news, COVID alert. ¿Qué sé yo? Todo esto bombardeado con el breaking news. Y yo, breaking news beer, porque como necesitamos añadir algo más. Vamos a añadir el coffee también y lo pusimos en breaking news beer and coffee. O sea, Y se los presenté a ellos dos, estuvieron de acuerdo y a Ariel también. Y por ahí seguimos. Ariel es mi hermano, que Ariel todavía no pudo llegar, ¿verdad? Por la cuestión del trabajo. Pues entonces empezamos nosotros por Zoom, ¿verdad? Sin Zoom. Y empezamos como que como que a creer más en esto como un producto per se. Y los primeros episodios de Breaking News más o menos fueron básicamente homebrewers, Sí. ¿verdad? Amigos de nosotros que nos daban la cerveza y nosotros las probábamos. Después entonces Jorge. Hasta que un día. Jorge. Quique nos dice, mira que me van a llegar una Pliny the Elder y una Sí. Blind Pig.
Esas son unas cervezas que son bien famosas y los que somos fieros de cerveza son como que dicen como siendo como los Holy Grail. Holy Grail. Sí, son Una Holy Grail. Son cervecería cervezas bien reconocidas. bien y son famosa de California, bien Russian respetadas. River. Russian River, exacto. Ese, pues, Quique, Para darte una idea, yo estaba tomando una clase sobre cerveza en la Universidad de Cornell Mm. y el profesor las pone en los slides de la clase, como Sí. que si tú quieres saber a lo que sabe una double IPA Sí. o lo que es como que una IPA de verdad, Blind Pig sí, o Pliny. exacto. Ese es el Ahí- estándar. ahí- Esos son Y los son cervezas referentes que del no son mercado. nuevas. Exacto. Literalmente. Exacto. Eso es Y no es una benchmark. cerveza de hace un año, es una cerveza que ¿cuánto puede tener eso? Tacho, 5 tiene 10 como- años. Más. 15 años. ¿Más? Sí, como 15 Creo que la 15 años. receta Y tal todavía vez es el estándar. original Sí. del 90 y pico tarde y la empezaron, tal vez Sí. la producción así un poquito más grande la empezó a tirar en 2001 o 2002, Sí, por ahí. Sí. de muchas de ellas. Así que 20 años de Wow. Y todavía producción sigue y dando sigue siendo el dando estándar. candela. Sí. Ustedes en poquito tiempo, porque si empezaron la pandemia, el podcast debe tener un año, no más de año y medio. Como año y medio, exacto. Y, Como año y medio, exacto. Más o menos. y entonces ustedes ya alcanzaron un reconocimiento a nivel global. Sí. ¿Cómo te digo? ¿Cómo ustedes ven la transformación de un proyecto de par de panas juntándose en Zoom y hacer live para... Entonces, ¿cómo de repente? Porque ahí Cristian es el más conocedor, Cristian más ha señalado del montón de invitados que son gente importante en la industria. Obviamente desconocidos para mí porque yo no estoy en el círculo, ¿verdad? Ujú. Pero para el mundo de las cervezas artesanales son gente conocida. ¿Cómo ustedes entonces empiezan a ver esa transformación de algo que era como para entretenernos a algo más serio? Porque al punto de que hayan sido reconocidos y yo sé que, por ejemplo, o sea, eso de hay alguien que tú no conoces y hacerle el approach e invitarlo, ¿cómo surge esa transformación de cogerlo algo, ponerlo más serio y con más Pues mira, dedicación? uno de los upgrades mayores del equipo fue el meterle al equipo a mi hermano, que Sí. es Ariel Ferrer. Y Ok. entonces Ariel trabaja con gráfica, Ariel es editor de video, Ariel pues conoce todo este tipo de todo lo que tenga que ver con producción. Ujú. Y al ver que nosotros como que teníamos esto un poquito más, le estábamos dando un poquito más de cariño Seriedad. y un poquito más que queríamos pues la producción la queremos mejorar. Entonces introducimos a Ariel, que yo sabía que Ariel es experto en esto, y empezamos entonces a crear una producción un poquito más profesional. Al crear entonces este nuevo, ¿cómo te digo? Este nuevo formato y esta nueva producción, pues entonces Jorge le dio por decir, pues, mano, tenemos ya la calidad de producción para poder entonces quizás invitar a personas de renombre al podcast. Y de ahí Jorge, pues entonces, Jorge es de los que dicen que hasta que no me conteste, yo voy a seguir ahí. Eso es Definitivo. importante en el mundo del Yo tengo que darle podcast. también Sí. las gracias a José Carlos González Che, que él siempre me decía, Jorge, estás haciéndolo bien, pero no te puedes quedar en Puerto Rico, porque vas a hacer lo mismo que hacen los demás. O sea, tienes que Exacto. hacer la diferencia, ustedes tienen que hacer la diferencia. Entonces, para ir volviendo otra vez al cuento de la Blind y de la Blind Pig, pues yo le digo aquí que, pues, Quique, vamos a escribirle a Vinicius Lucho para ver si nos contesta. Y mira, nosotros decíamos, pues, tal vez no contestará, yo creo que no, pero vamos a intentarlo. Yo empecé a buscar por internet para ver si conseguía alguna dirección de email de él, correo electrónico. Empecé a buscar y a buscar. Inclusive, pues, escribí una carta, un email, empezó a inventarme emails. Inventármelo. Mira, pues está at russianriver.com todo. Y inventarme diferentes maneras. Pues si se llama A ver si alguna llega. Eso no lo he hecho todavía. Y para atrás y para adelante. Y entonces yo le decía a Quique, que ya tenemos las cervezas en la mano. Vamos a darle, creo que yo le dije a Quique,
vamos a darle hasta el sábado para ver si contesta. Como que le había escrito como un martes, algo así. Sí. Vamos a darle hasta el sábado para ver si contesta. Llega el sábado y no contestó. Yo aquí que pues, vamos a darle un poquito más. O sea, que si yo, algo así fue que le dije, mira, vamos a darle un poquito más, quién sabe. Y la cosa con estas cervezas es que, como son tan difíciles de conseguir, cuando por fin las consigues, están ultra frescas y te las quieres, ¿verdad? Las Ahí quieres mismo. consumir y disfrutar lo más en su punto perfect posible. So, por eso era el estrés de contra. Estaría brutal hacer esto con Vini, pero a la misma vez la plain está fría en la Vamos contra el nevera, reloj. me la quiero gozar como que tú sabes. Sí, Era- sí. Y entonces, pues, La frescura y las babitas también. Sí, Están como que, Definitivo. vamos a probarla ya. Definitivo. Tú abrías la nevera y la veías ahí tú como que, no, entonces, hoy no. y como ¿Y cuándo lo consiguieron a Vini? cuando el último día que dijimos hasta hoy es que va a ser, ese día contestó. Parece una película. Wow. Y yo rápido escribí esto. Diablo, yo iba a decir una mala palabra, pero no la voy a decir. Diablo, mano, no contestó, yo no podía ni creerlo. Y empecé a gritar, le envié mensajes aquí, que le envié a todos los muchachos. Y él nos escribió, mira, pues tal día puedo, a tal hora. Y cuadramos la hora y el día. Y se dio súper cool, él llegó. Hicimos el programa con él en un momento dado, porque nosotros le habíamos dicho, mira, Vini, solamente queremos probar la Pliny contigo. Pero él durante el episodio, él nos dice, mira, pues yo sé que ustedes también tienen la Blind Pig, la otra cerveza. Si se la quieren tomar también junto conmigo, bienvenido sea. Y nosotros, que claro que sí. Y nos tomamos las dos con él y en verdad que tremenda persona y como Sí, que- uno de los mejores invitados que hemos tenido porque es bien abierto sí, y de verdad que aprendimos Súper humilde, mucho. ¿no? Una de estas Bien personas humilde. que tienen todo el conocimiento del mundo en el campo de la cerveza y te sientes que estás hablando con un pana, sí. Exacto. tú sabes, excelente. Que eso también yo creo que me alegro mucho que él fue el primer invitado, Sí. porque eso nos dio tanta, ¿verdad? Tanto, nos cayó tan bien y Sí. nos gustó tanto el poder entrevistar a alguien así, gracias a que él fue tan cool con nosotros, que yo creo que eso también nos empujó A seguir. a ¿verdad? Seguir tratando de conseguir Sí, invitados. rompió hielo y Nos quitó el Pues miedo, si, nos quitó si el nos miedo. hubiese tocado a alguien al principio más, tú sabes, más cerrado, más serio, quizás, pues, no sé, Sí. tal vez no hubiésemos seguido el paso que seguimos. Fíjate, algo que quiero resaltar, y es porque hay mucha gente que hace podcast, y entonces mucha gente dice, vamos a hacer como ustedes dicen, vamos a hacer un grupo de panas, vamos a juntarnos y vamos a empezar a hablar. Ujú. Y eso está chévere, y entonces puede ser que ustedes tengan el conocimiento, la personalidad y todo eso. Pero hay dos cosas importantes que yo veo o sea, que quiero resaltar del proceso de ustedes. Primero, cuando dicen, o sea, hay que llevarlo a un nivel de calidad, tanto de video, de producción, ¿sabes? Si tú no te mueves a ese nivel, buscar mejorar la calidad de lo que tú presentas, no vas a atraer a invitados como ese, ¿verdad? Ese es el primer Sí. paso. Y Sí, el primer segundo, paso. reconocer que esto no es local. O sea, después que tú lo tiraste en YouTube o lo tiraste en una plataforma de podcast, esto es para el mundo. Exacto. Entonces tú tienes que pensar que ya tú no le estás hablando a los panas tuyos en Bayamón, le estás hablando a gente en Colombia, Europa, donde en todos lados, ¿sabes? Entonces, esos dos pasos son importantes porque te das cuenta de que, mira, ya este proyecto tiene mayor alcance, ¿verdad? Eso para mí es importante. Sí. Sí. Y dentro de los invitados, ¿cuál ha sido el más impactante, el que usted piensa que es el mayor logro en cuestión de tener un invitado en su podcast? Pueden ser diferentes, cada cual puede Wow. mencionar el que entiende Bueno, que es su mejor. Vini es el primero por todo lo que es la Ujú. cuestión de que fue el primero y es nuestro ídolo en cuestión de el estilo de cerveza, porque es el estilo de cerveza que más nos gusta a nosotros Sí. y es una de las cervezas favoritas de cada uno de nosotros. Y es una leyenda, es un ícono. Sí. Quique, ¿cuál fue más o menos el segundo que? Wow, yo creo que eso, en cuanto a la parte emocional, probablemente escogería a Vini por eso, es el primero, etcétera. Siempre yo he tenido un amor por la cervecería esa desde que entendí lo que era una buena cerveza. Ya yo sabía que Russian River estaba haciendo algo especial, diferente. Ujú. Pero
en realidad hemos tenido oportunidad de hablar con tanta gente Gareth Oliver, Sí, Charlie Gareth Oliver. Papazian, Sam ¿verdad? Personas que literalmente moldearon lo que es la industria de la cerveza. Si no fuese por esa gente, nada de esto existiría de lo que es cerveza artesanal, especialmente dentro de los Estados Unidos, Ujú. que es donde más se ha regado es siempre como que la cuna de muchas de las cosas nuevas hoy en día en cuanto a la cerveza. Ujú. Sí. Así Sí. que es difícil escoger uno. Sí, es difícil. Les quiero preguntar, primero, dos cosas, ¿verdad? Con el podcast, ¿ustedes ven en cada uno individualmente cómo ustedes han creado mayor reputación, como que se han posicionado más a través con el podcast en el mundo de las cervezas? Y segundo, o sea, individualmente si les ha ayudado ¿verdad? A darse a conocer. Y segundo, si el podcast les ha permitido establecer relaciones comerciales, conseguir auspiciadores, monetizar el podcast, ¿cómo le ha ido en eso? La parte personal sí nos ha ayudado, por lo menos a mí, o sea, el reconocimiento, como lo del premio y obviamente como Cristóbal dijo, que no solamente Puerto Rico, nosotros hemos tenido invitados de Sudamérica, de Bélgica, Europa. o sea, de Europa, etcétera, que eso es lo que nos da a conocer, o sea, en cierta manera, en esos otros mercados, que no solamente es Puerto Rico. Y ¿qué más puedo decir? ¿Qué más pueden añadir Yo creo ustedes? Es que ha sido en realidad parte del éxito, yo pienso que es que como nos gusta tanto Ujú. lo que estamos haciendo y hablar con todas estas personas, no lo estamos viendo tanto como algo, ¿verdad? Por la parte de monetizar necesariamente, pero nosotros personalmente creo que hemos crecido un montón y hemos aprendido un montón con esta gente. Todavía cuando logramos tener algún invitado nuevo importante, yo creo que los cuatro estamos igual de nerviosos, igual Sí. de como que wow, no puedo creer que esto está pasando. Sí. Creo que eso es súper bueno, ¿verdad? Que siga pasando, porque es algo que a uno le importa mucho. En la parte profesional, definitivo, nos Ujú. ha dado oportunidades de, ¿verdad?, hacer cosas. Hace poco Jorge y yo pudimos ir al Craft Brewers Conference en Denver, en Colorado. Definitivo que te abre puertas, y si sabes, ¿verdad?, aprovechar los invitados y las conexiones que logras, definitivo que es algo que se le puede sacar mucho provecho de crecimiento personal. La parte del billete todavía no ha llegado, pero pero Hemos varias tenido, personas nos ¿verdad?, han hecho acercamientos, sponsors pero y todavía. cosas, Sí. Ok. pero Pero nada al así menos para... al menos le están enviando cervezas de muestra para que las prueben y me imagino que por Ah, lo eso sí, menos. eso sí. Sí. Claro, sí, claro. Sí, eso sí. Eso sí. Eso sí. Lo Nos importante pagan con es eso, cerveza. como es algo, si es algo que te Me preguntan gusta, a mí. pues, Es cuando uno tiene definitivo. una banda, y entonces tú vas a los lugares, te pagamos con las beers, tú sabes, tú tocas ahí, te pagamos con beers, fíjate de los chavos. Bendito, Pues más o menos esto es. al fenecido Bartolo que le pagaban con una botella de ron. Bendito. Exacto. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que nosotros nos pagaban, yo tenía una banda y nos pagaban con eso mismo, mira, pueden tomar lo que quieran, tú sabes, pero ustedes nada más nadie, ustedes nada más. Y aquí no se lo lleven. Exacto. Y aquí mismo, yo viéndote, mira, ven. Y a todas estas, como tú dijiste, Cristóbal, esto ha sido algo, llevamos 1 año y medio haciendo esto, estamos en pañales, como dicen, estamos empezando. Así es que Sí. pues, nada, yo me siento Usted- que he logrado mucho más en el tiempo que hemos Sí. tenido de lo que jamás hubiésemos pensado. Ujú. Nosotros estamos también pensando en otro, como ya, obviamente esto nació con el COVID, ya cuando entonces se vaya recuperando mundialmente todo y todo pueda regresar a la normalidad, pues tenemos en mente muchos proyectos que además del podcast, pues abarcaríamos entonces otros aspectos. Ujú. Y estaríamos como que, vamos a poner, ya Quique y Jorge, pues dieron un paso adelante en ese sentido, que entonces sería el visitar los lugares. Entonces pues ahí podríamos, cambiar un poquito el formato y añadir otro
otros aspectos que nos interesaría un montón porque es bueno hablarlo, pero estaría mucho mejor el dialogar quizás con las personas de frente y probarlo de frente. Y ya nos hicieron el acercamiento para... Esto yo creo que aquí Arturo no lo sabe, pero aquí que sí lo sabe. Ya nos hicieron el acercamiento. Noticia. Breaking news, breaking news. Breaking news. Breaking un news, acercamiento. me dio breaking news a mí. Breaking news. Esto pasó en el CBC, que ya nos hicieron un acercamiento para hacer una colaboración con una cervecería en Indiana. De show. Wow, una cerveza con super. ellos. Saludos a JD de Sun King Brewing. JD, Sí. Sun King. Sí. Y les Tenemos pregunto, primicia en el Ellos podcast. fueron súper buenos. Estuvieron con nosotros también en 2 episodios fueron, ¿verdad? Yo Fue hemos hecho Uno. Uno fue, exacto. Ok. Y la pasamos de show, de verdad que sí. Y entonces, ¿cómo se da la competencia o cómo surge lo de, verdad? Porque me imagino que para estos tipos de podcast, competencias, ¿alguien lo nomina o ustedes se nominan? ¿Cómo se da el proceso de presentar el podcast ustedes para este premio? Sí, en los Craft Beer Marketing Awards específicamente, que fue lo que, ¿verdad? El programa en el cual entramos, pues uno presenta su producto, su show. Ellos tienen un montón de categorías diferentes en lo que es el mundo de la cerveza. Pues en el caso de nosotros presentamos el podcast como una opción. Te mandan a hacer como un tipo de ensayo, te mandan a emitir varios de los episodios que tú entiendes que son, ¿verdad? Que representan de la mejor manera lo que es tu podcast o tu show. Que eso es algo que Jorge fue el que se encargó de ponerlo de una manera bonita, ¿verdad? Pero pues Para al final del día están Hizo ¿verdad? buen Un montón trabajo. de gente con un montón de diferentes ideas presentando y entrando. Así es que... Y de todas partes del mundo, porque cuando vimos las premiaciones, a mí me sorprendió en realidad. Mucha gente que si de Literal. Australia, que si... No solamente en los Estados Unidos, hubo mucho, ¿verdad? Mucha gente que uno ni sabía que existe, que también es un buen recurso ver las premiaciones de una competencia así, porque te enteras de muchas cosas que potencialmente están bien nítidas, que ni sabías que existían, así que... Ujú. Sí. Les quiero preguntar, en el caso de Puerto Rico, yo creo que siempre hace muchos años geográficamente se decía que Puerto Rico está en un punto estratégico, ¿verdad? Entre Europa y América. Pero yo creo que también ¿verdad? Con el paso del tiempo, Puerto Rico culturalmente, para mí, yo creo que es como un punto medio, un punto de enlace entre América Latina, Hispanoamérica, Europa. El podcast de ustedes, y me imagino que ustedes tienen que hacen episodios en español y episodios en inglés. Ujú. ¿Ustedes han sentido esa capacidad de conectar con ambas audiencias en inglés, en español? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes hasta ahora con eso? Lo bueno de la plataforma que utilizamos, que es StreamYard, es que Ujú. al momento, si alguien puede contestar, puede hacer una pregunta. Y nos han venido preguntas desde Chile, del mismo Estados Unidos, Boston, diferentes estados. O sea que ahí tú ves que podemos llegar a la importancia, o sea, que tiene el podcast, ya sea en inglés o en español, obviamente. Los otros días tuvimos de invitada a la comunidad de mujeres cerveceras, que son una comunidad que cubre, creo que son 12 o 13 países de Latinoamérica. Wow. Y pues los comentarios, tú veías chicas de diferentes países comentando, al igual que de Puerto Rico. Y los episodios que son en inglés, pues también. Ellos preguntan también en español y algunas veces Ujú. pues se traducen en inglés para que entonces ellas, quizás el que tenemos como invitado en inglés se la pueda contestar y después lo traducimos en español. Porque más o menos el podcast de nosotros es bilingüe. Siempre se comienza en español. Ujú. Si la persona habla inglés, pues entonces se comienza en español. Se habla entonces, la mayoría es, pues obviamente se habla en inglés, ¿verdad? Ujú. Y al final y al medio, pues entonces empezamos
cambiamos entonces a español para que todas esas personas que quizás llegaron o no entiendan quizás un poquito el inglés, pues le vamos como que dando un resumen de lo que ha pasado y terminamos entonces en español. Sí. Es bilingüe, literalmente es bilingüe. A mí me impresiona mucho cómo ustedes lo manejan, porque yo los he visto a ustedes entrevistar a una persona en inglés mientras responden preguntas en español y hacen una pausa y dicen, escuchen, lo que acaba de decir este hombre es esto, esto y esto en arroz y habichuela. Sí. Vamos para la próxima pregunta. Sí. Y eso es algo que yo creo que atrapa una infinidad de audiencias. Y en el mundo de la cerveza, que yo creo que no existe otro mundo, obviamente mi opinión está bien sesgada, pero no existe otro mundo más inclusivo que la cerveza. Exacto. Yo creo que hasta cierto punto siempre se habla de cuando hay grupos, se habla de la música indie, los grupos pequeños, la música que poca gente conoce y antes el underground. Y entonces siempre cuando es un círculo cerrado es como que más inclusivo, es más fácil de manejar, la gente se maneja. Yo, en el caso mío de Cristian, pues el papá y yo estamos en el mundo de la exploración de cuevas y en el mundo de eso de las cuevas y la espeleología, todos son panas, ¿verdad? Porque es un grupo, ¿verdad? Como que close, ¿verdad? En la manera que algo se va mainstream, pues ya la gente lo empieza a ver diferente, ya la gente no siente como esa pertenencia. Y yo imagino que al hacer esto, que es un nicho, es un ciclo, ¿verdad? Que todavía, aún cuando se haga popular, todavía yo creo que las cervezas artesanales es algo, ¿verdad? Bastante pequeño comparado con el potencial que hay, ¿verdad? De otras marcas. Que yo creo que esa es la dinámica que favorece que se dé este podcast, que haya tenido éxito, que hayan conseguido invitados, que puedan tener conversaciones. Para mí eso es muy importante. Es bien chévere todo lo que se ha dado con el podcast, en verdad, que como yo siempre digo, casi siempre en todos los programas lo digo y lo repito. Si a ti te gusta la cerveza, al igual que a mí, ya eres mi amigo, eres mi amiga, eres mi cuate, mi carnal, eres mi hermano, mi hermana, o sea, que eso es algo que nos une. Como dijo ahorita Arturo, y que si no hubiera sido por la cerveza no nos hubiéramos conocido. Esa es la realidad. Exacto. Eso fue lo que nos unió. Claro. Y si no hubiera sido por la cerveza no estuviéramos aquí con ustedes ahora mismo hablando. Exacto. Exacto. Sí, algo que yo pude, la conversación que tuve con Cristian es que las cervezas han evolucionado, que ya hay cervezas para todos los gustos, hay cervezas que tienen, ¿verdad? Con ciertos sabores de frutas y todas esas cosas. Y cervezas oscuras, cervezas amargas, hay para todos los gustos. Entonces, ya no es algo que un paladar específico, un sabor específico, un tipo específico, sino que ahí, ¿verdad? Se puede incluir a más personas que entren en ese mundo por las diferentes opciones que tienen. Sí, mira, Cristóbal, antes era la agüita amarilla y ya. Sí, agüita amarilla. Cristóbal, ahora mismo nosotros estamos, por lo menos esta generación, en esta época de la historia de la humanidad, literalmente estamos en el Golden Age de lo que es la cerveza. Desde hace 20 años para acá, la cerveza artesanal o la cerveza per se ha cambiado tanto y tanto. Literalmente ha sido el mismo cambio como la misma tecnología. Quizás hace 20 años atrás, pues tú tenías el celularcito, ¿verdad? El BlackBerry o el telefoncito que tú subías así. El flip. El flip. Ahora tú tienes literalmente una computadora que tú no tienes ni, ¿sabes? Tiene hasta más capacidad que una mega computadora de $5,000 o $7,000 hace 15 o 20 años atrás. Estamos viviendo literalmente Golden Age o la era dorada de la cerveza. Han salido tantos tipos diferentes de estilos, han mejorado los estilos, han muerto estilos, han revivido estilos y han salido ya, ¿sabes? Cervecerías han literalmente explotado mundialmente, no solamente en Estados Unidos, mundialmente. En Latinoamérica han salido muchas cervecerías haciendo estilos nuevos que nunca habían hecho. Hasta mismo los mismos europeos han adoptado muchos de los estilos de Estados Unidos. Es algo que en realidad nunca se había dado anteriormente en la historia
de la cerveza. Y estamos viviéndolo ahora mismo. Vivimos en claro. un punto donde puedes ir a Alemania y tomarte una IPA. Sí, Es literal. grande. Eso es mucho Literal. más accesible también. Exacto. Bien difícil llegar a un lugar hoy en día que no haya algo alrededor de... Siempre hay la comunidad ¿verdad? De cervezas más artesanales. Usualmente tú vas a cualquier spot y te apareces en algún lado, hay alguna barrita, alguna cervecería, alguien está, como dice Cristian, antes quizás, si no vivías en tal lugar, olvídate, o lo consigues en un viaje o te lo envían, pero ahora en realidad hay muchas oportunidades de probar y los mismos homebrewers haciéndolas en su casa, que más acceso a ingredientes que antes, etcétera. Mucho más, sí. Sí, yo imagino también que antes, obviamente, eran las grandes cerveceras con grandes presupuestos de promoción, hacían campañas espectaculares, y ahora con las redes sociales y el acceso a que tú entras ahí mismo y tú pagas los anuncios y tú planificas la estrategia de cómo lo vas a mercadear y a dónde lo vas a enviar, que yo creo que es como que darle acceso en como muchas otras cosas, darle acceso a todos estos pequeños negocios, a todos estos solopreneurs, todas estas personas artesanos que quieren hacer inventos y proyectos, pues ahora ellos pueden fácilmente tener acceso a llevar su mensaje, lo que antes no se podía. Antes tú querías que te entrevistaran en la televisión o salir en un periódico, ahora no, ahora tú puedes hacer tu propio programa, trazar cómo vas a promocionarte. Y yo creo que esa ha sido un elemento muy importante a que contribuya a lo que desean, ¿verdad? Que es el Golden Age de la cerveza. Sí, en este momento por lo menos en esta historia, pues antes, literalmente, yo trabajo en publicidad, antes crear una campaña publicitaria literalmente necesitaba dinero, de verdad. Dinero, dinero, dinero. Crear anuncios, los medios. Ahora mismo, la mayoría entonces de la cervecería, pues están ellos mismos y las mismas barras están creando su propio contenido y ¿sabes? No tienen que gastar tanto dinero. Y ese dinero entonces lo reciben y lo vuelven quizás a mejorar la producción, a crecer como industria y mejorar la calidad del producto. No tienen que estar utilizando el dinero entonces para publicidad, que se te va un montón de chavos en eso, realmente. Pues ellos utilizan todas esas redes, reciben obviamente, ahora tú llegas a cualquier parte del mundo con las redes. Sí. Y ese dinero que te llega directamente, pues lo inviertes entonces para mejorar la calidad de tu producto o agrandar entonces lo que es o perfeccionar entonces lo que es el brewery. Es algo que es mega interesante. Súper. Oye, Arturo y Jorge, ustedes que entonces están en este mundo de el marketing y de las comunicaciones, ¿cuál es el punto de vista de ustedes con respecto a tener esa herramienta directa de publicidad y lo genuino que es esa publicidad, ¿verdad? Porque antes, ¿verdad? Alguien te preparaba un plan de marketing y ahora esta gente está haciendo su propia publicidad que refleja quiénes son como entidades. Sí, mayormente, ahora mismo casi la mayoría de todo lo que es breweries, si tienen un equipo dentro del mismo brewery que le haga toda la publicidad, porque trabajan con ellos directamente, ellos están dentro muchos de ellos están dentro de la misma cervecería, ellos están viendo el proceso, ellos conocen a los brewers, ellos conocen todo eso y pueden llevar directamente, pero ver ahí, está, ¿sabes? Literalmente al dedillo de lo que quiere, o cómo es, cómo tú quieres, cómo ellos quieren percibir que la gente vea el producto literalmente. Jorge fue parte de eso, ¿verdad? Que estaba en Ocean Lab. Él sabe que y es al instante. Ahí está la diferencia. Al instante, estamos embotellando algo ahora. Yo puedo venir ahora, lo grabé y lo posteo. Toma la foto. No, antes era, pues tienes que esperar que venga el equipo, grabarlo y pasaban tal vez un mes lo que lo editaban. No, esto es crudo, así mismo se va crudo, se va. Crudo, mientras más Tiene crudo sus mejor. pros y sus contras. Sí, exacto, también. La parte instantánea, porque igualmente alguien abre una cerveza, le supo algo malo, esto está raro, y así mismo rápido lo postea en el Facebook. En verdad, ahí tienes un punto también. Así Sí, que... sí, pero pueden contrarrestar ahí mismo y decir, no,
esa no es, esta es mejor, mira, y pueden contrarrestar ahí mismo al instante que está mal. Esa no está mal, pero esta está mejor. Es así, ¿Sí? tú sabes cómo es. O si se comete un error, arreglarlo rápido. Arreglarlo Sí. rápido, exacto. Ese bache estuvo malo, te voy a enviar otra. Sí, exacto, le escribo en privado y ya se resolvió. Se creen privados. Pero en Literal. realidad es Y algo, eso eso le es permite a cierto. compañías bien pequeñitas convertirse en, ¿verdad? Tener reconocimiento mundial, gracias a las redes sociales. Así que que en general es algo que Es que uno no conocería de Ujú. tantos productos buenos si no fuese por... Es que si no hubiera Por las sido por las redes. redes sociales, yo no sabría que esto existía. Esa es la realidad. Y esto está Sí, sí, a sí. una, No, una hora y media literalmente. de aquí, pero esta gente está haciendo Sí. cervezas excelentes. Sí. Sí, sí. Les quiero preguntar, cervezas artesanales locales, Ujú. si hay alguna que esté logrando como que exposición o reputación fuera de Puerto Rico, o sea, que esté sobresaliendo, si hay alguna que ustedes puedan identificar o si no la hay, ¿por qué opinan sobre eso? Ahora mismo, fuera de Puerto Rico de las artesanales no hay ninguna. Saliendo fuera de Puerto Rico. Pero Ok. en la actualidad, la cervecería que está dominando lo que es el mercado, lo que es ese segmento de cervezas artesanales en Puerto Rico es Ocean Lab. Es una cervecería Ok. local. Estás vendiendo más ventas que Blue Moon, Samuel Adams y que todos los demás. O sea, la que está Mira, número como uno dice todo el liderando mundo. la categoría artesanal es Ocean Lab y es la primera vez que pasa eso en Puerto Rico. Ocean Lab tú la encuentras en cualquier lugar. A algo que tú no sabías que iba a ocurrir. Tú vas a cualquier lugar, y por lo menos van a tener una Ocean Lab por ahí. La cervecería Sí. que fue O sea, hace es 5 algo que años fundada, más o menos. sí. Mm. Les pregunto, ahora estamos en pandemia, pero antes de la pandemia o si se proyecta después de pandemia, ¿existe turismo enfocado en cervezas artesanales? ¿O es algo que es posible o existe o no? ¿Cómo lo En ven? Puerto Rico, De En personas que Estados viajen simplemente más que a beber, a probar cerveza, por ejemplo. ese es lo de nosotros. Sí. Nosotros literalmente salimos, en los viajes de nosotros literalmente son para ir a la cervecería. Sí. Claro, pero para Puerto Rico, que llegue gente a Puerto Rico buscando ese turismo cervecero, ¿hay opciones, ustedes creen? Hay opciones, pero todavía falta mucho que recorrer. Mucho sí, falta mucho por mejorar, falta mucho por crecer, falta mucho por que la industria crezca. Hay pocas cervecerías en Puerto Rico que tienen la capacidad para, vamos a poner, que llegue un grupo grande de personas Ujú. y ir a probarlas porque quizás no tienen No tiene un ni taproom, y punto. no tienen un tap Ok. que tú te puedas sentar y probarlas. Son bien pocas en Puerto Rico que las Sí. tienen. Y en honor al nombre de ustedes, ¿verdad? Breaking News Beer and Coffee. Puerto Rico tiene este buen problema, que es que tiene buena cerveza, tiene buen café y ni siquiera produce lo suficiente para satisfacer la demanda que hay de esos dos productos. Y cuando tú vas a buscar, por ejemplo, un café boricua, gourmet, recogido a mano, de las cerezas completamente maduras, vas a pasar trabajo. Y lo mismo para conseguir una buena IPA, quizás tengas que tirarte a Coamo, a Cabo Rojo, o a ir a Ocean Lab, Sí. o a ir a cualquiera de estos lugares. Pero yo te puedo decir, como persona que ha estado en Puerto Rico como residente y turista, que el viaje vale la pena. Y yo pienso que la oportunidad está ahí. Sí, está. Sí, Hay que pero pulirla, debemos hay de que- crecer un poquito, sí. Debemos de crecer mucho porque, un ejemplo, hay cervecerías que no tienen taproom y si no tienen de casualidad algún keg, porque no todos embotellan, no tienen un keg o una barra que tenga el keg de ellos, no puedes probar la cerveza. Y ahí entonces ahí es que debemos de mejorar. Las cervecerías en Puerto Rico son bien chiquitas y la producción, como tú dices, Cristian, es mínima, de verdad que es mínima. Yo creo que el más que se puede hablar sobre eso es Quique, porque Quique tiene un negocio que literalmente se dedica a vender cervezas y mayormente son cervezas de Puerto Rico. Y él te puede hablar más de eso, ¿verdad? Porque Pues él en es Puerto experto en eso. Rico, en realidad hay un potencial increíble, porque han habido lugares hasta en Estados Unidos, que es algo que ya lleva, ¿verdad? La industria de craft y de artesanales lleva creciendo ya mucho más años que lo que hemos tenido en Puerto Rico. Y todavía hay lugares
como Asheville es de los primeros que me viene a la cabeza, de North Carolina. Ya mismo Jorge va a estar viviendo cerca allí. Ese lugar hasta hace poco no era absolutamente cero interés en lo que es el mundo de la cerveza y en poco tiempo se convirtieron en una meca increíble que literalmente ellos reciben mucho más turistas al año específicamente para consumir cerveza de lo que gente que vive allí. Sí. O sea, de la población de gente permanente allí. O sea, que literalmente ese pueblito, esa ciudad vive exclusivamente de la industria de cerveza artesanal. Un montón de breweries han decidido, ¿verdad?, poner facilidades allí de producción, algunas bien grandes, otras más pequeñas, por cuestiones del agua, por cuestiones de que el gobierno en el área reconoce, ¿verdad?, y le da la importancia que se merece, y han logrado crear ese oasis súper bueno, positivo en todos los aspectos, en partes de taxes, lo hace fácil para alguien decir, contra, esto es un buen spot, y los ha llevado a que todos los años tienen un turismo brutal. Lo que decía Cristóbal, que ojalá que eventualmente eso se pueda hacer en Puerto Rico. Tiene que haber cooperación del gobierno, de las cerveceras locales, ¿verdad? Un poquito más de expansión, un poquito más de educación. Un poquito, y también los mejorar permisos calidad, que sean más mejorar, fáciles. tú sabes, consistencia, para que de verdad la gente lo vea como, o sea, vale la pena tirarme para Puerto Rico a probar cosas que de verdad uno diga, contra, esto está igual o mejor que en todos los demás spots que tienen para escoger. Sí. La mentalidad que nosotros tenemos, por lo menos nosotros los cerveceros, y es a diferencia de quizás la mayoría de las personas, nosotros lo que queremos es que abran muchas cervecerías en Puerto Rico, pero muchas. Lo que queremos es que, y no lo vemos como competencia, es como algo es como crear literalmente un mercado. Un ejemplo de lo que crear un mercado. Cuando tú piensas en carro, tú piensas en la Kennedy, ¿verdad? Esa no es competencia. Tiene uno del lado de la otra. La gente se va a brincar de uno al otro, del uno al otro, uno hasta caminando. Pueden estacionar el carro y pueden ir caminando por todo eso buscando. Eso es lo que nosotros queremos crear en Puerto Rico. No es que tú tengas una cervecería al frente va a ser tu competencia, porque eso en muchos lugares del mundo, especialmente en Estados Unidos, no es así. Es totalmente lo contrario. Tú atraes a la gente. Tú haces que la gente vaya a esa localización y vaya brincando de lugar en lugar. Hablando tan de bueno eso, que es. hablando de eso un poco, para que tengan una idea, si nos movemos para la República Dominicana, el 90% de la cerveza que se consume en República Dominicana es Presidente. Más o menos. Give or take. Si nos movemos a Puerto Rico, si cogemos todas las cervecerías artesanales, todas, y las sumamos a Medalla, a la cervecera de Puerto Rico, no llegamos al 40% de consumo. Wow. Al 60% es de afuera. Estoy hablando que con la dorada, o sea, incluyendo la dorada. Claro. O sea, podemos Puerto Rico lograr llegar a ese 90% si nos unimos todos y hacemos un buen trabajo. Claro que sí. Claro que sí. Es que les pregunto, vamos, en el mundo de las cervezas artesanales, y estamos hablando de que hay sabores, textura, consistencia, hay muchas cosas que requieren un paladar con cierta, vamos a decir, con cierta educación. Tú tienes que aprender poco a poco, ¿verdad? A distinguir esas cosas. Y pues hay mucha gente que toma cerveza por estar, qué sé yo, por estar en la esquina con los panas, y se toma una cerveza. Entonces, lo importante no es la cerveza es estar ahí, es todo ese entorno. Sí. Entonces, yo creo que el podcast de ustedes y muchas otras, ¿verdad?, creación de contenido digital es bueno porque es necesario como que educar a la gente, Sí. porque muchas de estas cervezas son diferentes, ¿verdad? Entonces hay que educar a ver este tipo de cerveza, esta otra, ¿verdad?, esas peculiaridades que va a requerir educar
a la población para que empiece a disfrutar y apreciar esa variedad de cerveza. Sí, hay algo que yo siempre menciono, es que nosotros no tomamos cerveza. Nosotros degustamos cerveza, que no es lo mismo. Nosotros dejamos, Claro. como siempre digo, ya se me vació el vaso, pero vamos a pensar que aquí hay cerveza. La cerveza es... estas cervezas así son una extensión del maestro cervecero. Y es lo que el maestro cervecero quiere expresar a través del líquido. ¿Qué la cerveza te dice? ¿Qué te habla? ¿Qué te susurra al oído? Eso es, claro. Hay unas que susurran más que otras, tú sabes. La cerveza es un gusto adquirido. Exacto. No es que tú te tomas una cerveza. ¿Sabes? Como tú te bebiste cerveza por primera vez, tú dijiste, diablo, tú estás de show. Es como que tú vas. Pero entonces, eso es lo que había. Eso es lo que había. Y uno como que probaba hasta que estás cogiendo el gusto. Y vas cogiendo el gusto. Así mismo es con la cerveza. Y así mismo tú vas brincando de estilo en estilo. Quizás te gusta un estilo, de momento tú pruebas otro estilo y dices, diablo, pero ahora a mí me gusta pero ahora le estoy cogiendo el gusto a y estoy tratando de aprender por qué me gusta y tú vas brincando y vas brincando y vas brincando. Lo mejor que te puede pasar en la vida es que te gusten todos los estilos. A mí me gustan casi todos. Y así literalmente tú puedes degustar y beberte todo. Sí, lo positivo que yo le veo también ¿verdad? El mundo de la cerveza comparado quizás tal vez a los vinos, etcétera, que sigue siendo algo bien, yo lo veo, es algo para todo el mundo, es algo bien relax. Aunque lo lleves al nivel más extremo de que, wow, voy a analizar esta cerveza, a qué me huele, la textura, todo. Sigue siendo algo que cualquier persona, mira, agarra una cerveza, sírvetela y vamos a... tiene mucho, gran parte de la experiencia es lo que Cristóbal dice, lo de socializar. Sí. Con la gente y hablar ¿sabes? No necesariamente todo el mundo ahí enfocado, no quiero que nadie me hable porque estoy oliendo la cerveza. que es algo que yo, ¿verdad? Lo veo, lo noto a diferencia de otros mundos que tal vez sean un poquito más, todo el mundo está lo estoy tomando demasiado en serio y que esa es la belleza, que lo puedes llevar a cualquier nivel que tú quieras, o super pro, o super, estoy aquí porque me gustan las lagers y las IPs y ya, y es una industria bien easy going para eso, es como bien... Mira, uno como presentado, ¿verdad? Con el grupito, o con uno aquí, bebiéndose una cerveza, y de momento llega gente que tú no conoces ni nada. Entonces ellos están ahí, diablo, es que no sé qué pedir, no sé, yo no conozco esto, y de momento uno como presentado, mira, ¿tú sabes qué es lo que te gusta a ti? Me gustan frutas, mira, esta te puede gustar porque tiene sabores acá, esta te puede gustar porque quizás es chocolatosa, entonces, ahí mismo tú vas y creas una conexión con la persona, ¿sí? Y de momento, si tú estás obviamente en la esquinita, ¿quién que te va a dar la muestra? Y tú dices, contra, me gusta, ¿verdad? Dame un vasito de eso y después dicen, gracias, de verdad, la pasión del show. Y cuando vuelven dicen, ¿qué otra puedo probar? Que sea parecida, o lo que sea. Y entonces, mira, pruébate esta. Entonces ya uno crea como que rapport con las personas y vas creando como una comunidad alrededor tuya. Te he presentado. Otra cosa importante. Nosotros los que somos fieros de cerveza, no somos leales. Estamos pegando cuernos a todo lo que nosotros. Queremos seguir probando y probando. Sí, descubriendo cosas nuevas. Sí. Claro. Son aventureros. Les pregunto, después del premio, ¿qué sigue? ¿Qué cosas tienen en mente? ¿Tienen algún proyecto nuevo? ¿Cómo ustedes se proyectan de aquí a 6 meses, 1 año? Bueno, ya lo que fue el mes de julio, viajé a Puerto Rico e hicimos lo que ya pusimos de nombre Puerto Rico Breweries Road Trip. O sea, que fue un road trip que hicimos, que cubrimos varias cervecerías. Que ahí viene, Cristóbal, lo del turismo lo hicimos, básicamente eso fue lo que hicimos. Nos encontramos en la esquinita, visitamos a Cold Blood Brewing, que es en Quebradillas. Ahí nos movimos para de Beer Box, que es el Box, que es Isabel Aguadilla, y terminamos en Rincón, que es en Rincón Beer Company. Pues ahora vamos a hacer ahora la segunda parte, que
que si todo marcha bien, pues entendemos que va a ser en noviembre. Vamos a ver, todo depende, pero estamos planificando en noviembre y esta vez pues vamos a visitar 3 cervecerías y esta vez pues va a ser en la zona metro. Va a ser Dragonstone Abbey. Dragonstone, ¿qué se llama? Dragonstone Abbey. Sí, Dragonstone. Que es excelente. Sí, muy buena. Dragonstone Abbey, después vamos a Old Harbor y terminamos en Ocean Lab. No, Old Harbor. ¿Qué pasó? No me asuste. Vamos a ver. Ya, yo creo que ya para noviembre crees? vamos a poder Sí. visitarlo. volver a gozar de las facilidades. Nuevamente. Creo Ok. Dilucidar Creo que- la situación. que es posible. Pero es mejor pedir perdón que pero pedir ese tipo permiso. de... Exacto. Le llegamos allí, Cierto. pues. Y nos No, abre pero por ese tipo de evento Mira, que dice Jorge yo te está cool en persona, porque aparte del show y verdad, estamos hablando con esta gente en el chat durante los episodios, Ujú, pero ese tipo de evento que hicimos así en persona nos dio la oportunidad de conocer un montón de los fans de los episodios, ujú, ujú. Sí. que entonces uno hace como que otro tipo de conexión Sí. con los, por lo menos los que están en Puerto Rico, ¿verdad? Los que pudieron asistir. Sí. Pero es algo Claro. que se puede eventualmente seguir creciendo, hacer festivales de cerveza, uno nunca sabe, puedes llegar a hacer diferentes eventos, ¿verdad? Todo gracias a tener el poder de lograr que la gente se una y que Exacto. lleguen a un lugar creando un llamado en este tipo de Plataforma. en este tipo de episodios y plataformas. Sí. Y los que quieren escuchar el podcast, ¿dónde los pueden conseguir? ¿En qué plataforma de podcasting? ¿En las redes sociales? ¿Dónde los pueden seguir a ustedes? Indudable. Yo creo que en todos los lugares que Hola. tienen podcast ahora mismo, desde Spotify, o sea, en audio como tal, Ujú. Spotify, Ujú. Apple, básicamente en donde sea que puedes conseguir un podcast, está, aunque sea el audio, Ujú. y si lo quieren ver en vivo, pues la mayoría de nuestros episodios pues los hacemos en vivo, que nos deja compartir con la gente, ¿verdad? Inmediato, de la manera del chat. Mm. En Facebook y YouTube salen los episodios como tal por primera vez en vivo mientras está corriendo. Nos busca bajo Eh, Breaking y pues- News Beer and nos Coffee. busca Sí. así, Breaking News Beer and Coffee, y Coffee. así nos encuentran en lo que es Facebook y YouTube y Instagram YouTube, y exacto. Spotify. Mira, ahí está. Breaking Eso también es News Beer and camisa de... Ah, espérate. No. El vasito Que de déjame aprovechar para Ahí decirte está. que tienen Sí, un sí. branding Ese impresionante. branding se lo debemos al mejor artista gráfico por excelencia, mi amigo, mi hermano Arturo Ferrer, que para mí es, y él lo sabe que se lo he dicho varias veces, para mí es el mejor artista gráfico en cuanto arte de cerveza se refiere. Los labels que hace este macho, este hombre que está aquí, son espectaculares, son bellos. Ah, y otra cosa, tengo que felicitar a Arturo Ferrer aquí también, porque ganó el Best of Show en una competencia de homebrewing. Felicidades, Arturo. Bien merecido. Gracias. Bien merecido. Súper, felicitaciones. Gracias. Cristian, ¿alguna pregunta que se te quede de como tú, de experto también en el mundo de la cerveza, algo que se te quede sin preguntar? Que sé que también Mira. lo vas a tener en tu Oye, podcast ¿verdad? pronto. Hay que preguntarle a Cristian, ¿verdad? Ya que está aquí. Ahora te pregunto yo, ¿verdad? ¿Cuál es tu cerveza artesanal preferida puertorriqueña? Se la pusiste difícil. Ah, Es difícil ¿viste? porque, como Ahí dijo está. ahorita Jorge, ¿verdad? Esta cuestión de no ser fiel y pegar cuernitos con la cerveza me puede meter en Somos problemas. infieles. Pero ¿sabes qué? Mi estilo de cerveza favorito es la Saison, porque va con Saison. todo, o sea, especialmente con el tipo de comida de Puerto Rico que tiende a ser bien intensa, bien sabrosa, grasita con la el corta. calor. Sí, y entonces Dragonstone Abbey Sí, tiene yo una sabía que Saison, iba a decir. mano, que Saison. bota fuego, de verdad. Sí. Cuando tú te tomas esa cerveza, te digo, la primera vez que la probé en un kiosquito cerca del Yunque por allí. Ah, qué bien. Y no pude tomarme una, tuve que dejarle la llave a otra persona Anda. porque realmente quería degustarla con mucha calma y pasión. Sí. Terminaste hablando Nice. lenguas. Sí, definitivamente. Hace poco... ¿Sabes? Una pregunta que les quería hacer a ustedes, y es que la tenía aquí guardada, era esa oportunidad que ustedes tuvieron de entrevistar a Charlie Papazian, Ujú. porque lo que nosotros conocemos hoy día como el mundo de la cerveza artesanal es una extracción de una cultura cervecera que este hombre casi solo Sí. empezó, ¿verdad? Él y su grupo de amigos quienes se unieron a la aventura como para los años 70, Sí, 80. 70. Y 70. desde entonces
toda esta ola de cervezas artesanales ha ocurrido detrás del trabajo de ese señor que recientemente se retiró Sí. de su posición liderando el Homebrewers Association y el Brewers Association. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Eso fue. Y a veces yo siempre comparo, estos son nuestros ídolos, es como si hubieras bajado Dios del cielo y hablar con él directamente. No, nosotros literalmente era como que nosotros no tenemos que hablar, que es que nosotros hacemos hablando. Exacto, estamos aquí de más. Es como que estamos de más, es como que, mira, habla, de verdad, queremos aprender. No te vamos a hacer ninguna pregunta, quizás, porque las preguntas de nosotros, pues, básicamente son algo, quizás algo un poquito más personal, ¿verdad? Sí. Pero preguntas así no tenemos que hacerle. Él obviamente nos contestó todo. Sí, sí. No tenemos que hacerle ni una pregunta. Era, literalmente empezó a hablar y contestó todo lo que queríamos que Te nos voy a admitir contestara. algo, que cuando comencé yo porque entre los shows, quien hace el intro, ahí siempre soy yo. Y se me quebró la voz. O sea, no podía hablar. ¿Sabes? ¿Sabes? Ese es el impacto que tiene. Chao, Sí, sí, sí. Y es una persona que también se nota que le fascina tanto Sí. lo que ha hecho y lo que hace, que se le hace bien fácil hablar del tema y compartir un montón de historias que, ¿verdad? Que 1.000.000 de años de experiencia y cosas que han visto y la evolución. Si somos nosotros, en los últimos 10 años hemos visto Sí, tantos cambios. sí. Alguien como él tiene que sentirse de que, wow, esto, o sea, increíble. Como dice Christian, es básicamente responsable de la mayoría de los homebrewing Es el Godfather en los del Estados homebrewing. Unidos, ¿verdad? Si no fuese por él, Sí. no hubiese Junto con ocurrido. Michael Jackson empezó y él es como que pero Michael Jackson ya es más europeo. Sí. Pero él fue el que empezó Exacto. con el homebrewing como tal en los Sí, Estados exacto, el Unidos, que homebrewing. dio forma al Sí. el capítulo de Y homebrewing. vamos a hacer la aclaración, no es Michael Jackson el No. cantante, es Michael Ah, Jackson el exacto. Sí, autor. no, ya yo estaba acá El como autor. que- Sí, Importante. Yo dije, Dice- Michael Beer Jackson Hunter. negro o blanco. ¿Qué tapa? Le dicen el The Beer Beer Hunter, Hunter. El Beer The Beer Hunter, Hunter. sí. Yeah. Sí. un don Sí. de Inglaterra Eh, que también hizo mucho para el mundo de la cerveza. Y el whisky. Súper, súper. Y el Sí. whisky también. todo así. Bueno, Jorge, Arturo, Enrique, gracias por aceptar la invitación. Yo cuando vi, a mí obviamente me encanta hablar con podcasters porque hablamos de lo mismo, ¿verdad? Ya conocemos el mundo y ¿verdad? Pero ver que ustedes hayan alcanzado ese premio en tan poco tiempo, pues eso pues me llena de orgullo, ¿verdad? Para que saber que cada cual está alcanzando grandes cosas en su rama, en su nicho, en su área de pasión. Gracias. Y les agradezco mucho que hayan accedido a estar en esta entrevista. A Cristian, está de confitrión hoy. Gracias por por el apoyo técnico en el mundo de las cervezas. Aquí Gracias. a la orden. Gracias por la invitación. Y sin más que añadir, gracias. Gracias. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Salud. Salud. Gracias, Nos vemos. Gustavo.